Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero bombazo, un escándalo que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas y ha traspasado fronteras. Y sí, como ya habrán intuido por el título, vamos a profundizar en el apasionante y enigmático mundo de las pasiones secretas entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para el chisme porque hoy lo vamos a destripar a fondo con aún más detalles, más especulaciones y más jugo que nunca. Para aquellos que se hayan sumado recientemente o para refrescar la memoria, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes que ha dado Turquía al mundo, reconocidos internacionalmente por sus papeles protagónicos en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o como la conocemos en España y Latinoamérica, Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era, y sigue siendo, innegable. Era de esas relaciones que te hacen creer en el amor a primera vista, en el destino, en la magia de los flechazos. Y claro, la pregunta que todos nos hicimos y que todavía nos hacemos, con cada nueva foto, cada nuevo comentario, ¿era todo actuación? ¿Hubo algo más allá de las cámaras? Una chispa que encendió un fuego secreto, una llama que se mantuvo oculta a los ojos del público. Hoy vamos a profundizar aún más en cada rumor, cada pista, cada fotografía, cada declaración que ha alimentado esta historia de amor clandestino. No nos vamos a quedar en la superficie, vamos a escarbar en la profundidad, a buscar los detalles más sutiles, a analizar cada gesto, cada mirada, cada silencio. Vamos a desentrañar cómo se conocieron, cómo se enamoraron o no, y por qué, si fue verdad, decidieron mantenerlo en secreto. Vamos a adentrarnos en las posibles razones, en las presiones, en las estrategias. Prepárense para un viaje lleno de emoción, especulaciones, análisis de expertos y por supuesto, mucha información jugosa. Pero antes de empezar, y como siempre, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo porque, créanme, siempre hay chismecito jugoso que comentar. Tenemos un universo de telenovelas turcas por explorar, con sus dramas, sus amores, sus secretos. Y este canal es su portal a ese mundo. Así que suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada. Y ahora sí, con el corazón latiendo al ritmo de la intriga, vamos con el tema que nos concierne. Adentrémonos de nuevo en el apasionante y misterioso mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. La chispa, como suele suceder en los cuentos de hadas y en las historias de amor que nos cautivan, saltó en el set de Pájaro Soñador. La serie, estrenada en 2018, fue un éxito rotundo, un verdadero fenómeno que conquistó a audiencias de todo el mundo. Can y Demet, con sus interpretaciones magistrales y su química palpable, fueron catapultados a la fama internacional. Él con su mirada intensa y su físico imponente, una presencia que robaba el aliento, ella, con su sonrisa radiante y su personalidad vibrante, un torbellino de energía y encanto, formaron una pareja televisiva inolvidable, Sanem y Can. Pero, ¿qué pasaba entre ellos fuera de las cámaras? ¿Era solo una actuación impecable o había algo más, una conexión más profunda, un sentimiento que trascendía los guiones y las cámaras? Los rumores, como el fuego en la paja seca, comenzaron a circular rápidamente. Las primeras señales fueron sutiles, delicadas como el roce de las alas de un pájaro soñador. Miradas cómplices que se prolongaban más de lo necesario, risas compartidas que parecían tener un eco secreto, publicaciones en redes sociales con mensajes ambiguos y cariñosos que invitaban a la especulación. Fotos en eventos, en cenas, en momentos de ocio, donde sus miradas se cruzaban con una intensidad que delataba algo más que amistad. Era evidente que había una conexión especial entre ellos, algo que trascendía la relación laboral, algo que resonaba en el corazón de los fans y despertaba su imaginación. Los fans, como siempre, fueron los primeros en notar los detalles, en analizar cada gesto, en construir teorías sobre el supuesto romance, en crear y difundir contenido que alimentaba la llama de la especulación. Y claro, la prensa del corazón, siempre atenta a los movimientos de las estrellas y ávida de noticias jugosas, no tardó en hacerse eco de los rumores. Revistas, periódicos y programas de televisión comenzaron a especular sobre la relación entre Can y Demet. Fotos robadas, testimonios de supuestos amigos y fuentes cercanas. Todo alimentaba la intriga y el misterio, creando un ambiente de expectación y morbo. Las revistas del corazón turcas, conocidas por su investigación y por sus fuentes, comenzaron a publicar artículos y análisis que intentaban dilucidar la verdad detrás de los rumores.
La pareja, por su parte, mantenía un perfil bajo, sin confirmar ni desmentir nada, jugando al despiste, alimentando el misterio con cada silencio, con cada evasiva. Esto, por supuesto, solo avivaba el fuego de la especulación, generando aún más interés y expectación. Uno de los momentos que más combustible le dio a la hoguera de la especulación fue la supuesta ruptura de Demet con su entonces novio, Şekin Özdemir, justo cuando Pájaro Soñador estaba en su apogeo. ¿Casualidad? Muchos pensaron que no. La coincidencia, sumada a la evidente química con Can, generó aún más rumores sobre un posible romance. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y teorías sobre la supuesta causa de la ruptura, con muchos fanáticos asegurando que la conexión entre Demet y Can era tan fuerte que había trascendido la ficción. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y de escándalos que atrajeran al público, no dejaron de seguir la pista, investigando, preguntando, buscando la primicia que revelara la verdad. Otro punto clave que se convirtió en un terreno fértil para la especulación y el análisis, fueron las declaraciones y las entrevistas. Tanto Can como Demet, en diferentes ocasiones, fueron interrogados sobre su relación. Las preguntas, a menudo directas y comprometedoras, buscaban obtener una confirmación o una negación. Las respuestas en general eran evasivas, pero siempre con un tono de cariño y respeto mutuo, cuidando las palabras para no revelar demasiado. A veces incluso se dejaban entrever pequeños guiños que alimentaban aún más la fantasía de los fans, creando un juego de seducción mediática. Era como un juego, un tira y afloja entre la realidad y la ficción, donde cada palabra, cada gesto, era interpretado y analizado hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, recuerdo una entrevista en la que Can Yaman, ante la pregunta directa sobre su relación con Demet, sonrió con esa sonrisa que enamoraba a sus fans y dijo: «Demet es una mujer maravillosa, una gran compañera, y la quiero mucho». Claro, ¿y quién no iba a querer a la Demet? Pero esa simple frase, esa sonrisa, esa mirada que se extendía a la entrevistadora, era suficiente para encender la chispa en las redes sociales. Los fans se volvieron locos interpretando cada palabra, cada gesto, analizando la entonación, la duración de la sonrisa, buscando en cada detalle la confirmación de sus esperanzas. La frase «la quiero mucho» se convirtió en un mantra, en un indicio, en una prueba irrefutable de su amor. Demet, por su parte, también era cuidadosa con sus declaraciones, una maestra en el arte de la ambigüedad. Siempre elogiaba a Can, destacando su profesionalismo, su buen humor, su compañerismo. Pero nunca confirmaba nada, manteniendo la intriga. De hecho, en varias ocasiones, se limitó a decir que eran muy buenos amigos. Pero, ¿acaso no es la frase más usada por las parejas que quieren mantener su romance en secreto? Ya lo creo. Es la frase que protege, la frase que disimula, la frase que deja abierta la puerta a la especulación y a la esperanza. Las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto para la especulación, un terreno fértil para la proliferación de teorías y la construcción de narrativas. Los fans, como investigadores apasionados, crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos, vídeos, analizaban cada publicación, cada like, cada comentario. Incluso algunos eran capaces de detectar patrones en sus interacciones online. Por ejemplo, se decía que si publicaban fotos en lugares similares, o en momentos cercanos, era una clara señal de que estaban juntos, de que estaban compartiendo momentos íntimos. La imaginación, alimentada por el amor y la esperanza, no tenía límites. Los edits, los vídeos con música romántica, los collages de fotos, todo contribuía a construir la imagen de un amor secreto, de una historia de pasión que se mantenía oculta. Un detalle que avivó aún más los rumores, un punto clave en la construcción del mito, fue el cumpleaños de Demet. Can le dedicó un mensaje muy especial en las redes sociales, acompañado de una foto de ambos, una foto que capturaba un momento de complicidad y afecto. El mensaje era emotivo, lleno de cariño, de admiración, de promesas veladas. Muchos interpretaron esto como una declaración implícita de amor, como una confirmación tácita de sus sentimientos. ¿Era una simple felicitación de amigo? ¿O era algo más? Era la prueba definitiva de un romance secreto, un amor prohibido que se manifestaba a través de las palabras y las imágenes. El debate estaba servido. Las redes sociales se encendieron, los hashtags se multiplicaron, y el mundo entero se sumergió en la expectativa de una confirmación que nunca llegó. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué no confirmar la relación? ¿Qué los impulsaba a mantener su supuesto romance en secreto?
Las razones pueden ser diversas, complejas y, en algunos casos, incluso contradictorias. En primer lugar, la privacidad, un bien escaso en el mundo del espectáculo. Las estrellas turcas, como en cualquier parte del mundo, se enfrentan a una intensa presión mediática, una constante exposición, una invasión a su vida privada que puede resultar agotadora y asfixiante. Mantener una relación en secreto, lejos de los flashes de los paparazzi y de los titulares sensacionalistas, puede ser una forma de proteger su intimidad, de preservar su espacio personal, de vivir su amor sin la presión de las cámaras y de las opiniones ajenas. En segundo lugar, los contratos con la productora y la gestión de la imagen pública. A veces los contratos incluyen cláusulas que impiden a los actores revelar detalles de su vida personal, especialmente si esto puede afectar a la imagen de la serie o a la relación con otros actores. La industria del entretenimiento es un negocio, y las decisiones se toman en función de criterios económicos y de imagen. No sería raro que en este caso hubiera alguna limitación al respecto, algún acuerdo que les impidiera confirmar o desmentir los rumores, o que les obligara a mantener una postura ambigua para no perjudicar la serie y el éxito de sus personajes. Y en tercer lugar, la estrategia mediática, el poder del misterio. A veces el misterio vende. Mantener la intriga sobre la relación entre los protagonistas de una serie puede generar más interés, más audiencia, más impacto. El morbo, la especulación, la expectativa, todo alimenta el interés del público. Esto sin duda beneficia a la serie y por ende a los actores, generando más publicidad, más atención mediática y más ganancias. El secreto en este caso se convierte en un arma de doble filo, una estrategia que puede ser utilizada para alimentar el interés y la expectación, pero que también puede ser peligrosa si se extiende demasiado y genera frustración en los fans. Sea cual sea la razón, o la combinación de razones, lo cierto es que la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir generó un gran revuelo, un fenómeno que trascendió las fronteras de Turquía. Los fans estaban divididos, unos convencidos de que eran pareja, defendían su amor y alimentaban la esperanza, otros escépticos, mantenían la cautela y esperaban una confirmación, pero todos, fascinados por la historia, cautivados por la magia de la pantalla y por la idea de un amor secreto. ¿Y es que a quién no le gustan los romances secretos? ¿Quién no se siente atraído por la idea de un amor prohibido, de una pasión que se mantiene oculta a los ojos del mundo? ¿Pero qué pasó después? ¿Qué fue de la relación? Después del éxito arrollador de Pájaro Soñador, después de la despedida de Sanemi Can, la vida les deparó nuevos caminos. Can Yaman, con una determinación admirable, se mudó a Italia para seguir su carrera, buscando nuevas oportunidades y desafíos. Demet Özdemir, con su talento innegable y su encanto natural, continuó trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes del país, una de las reinas de la televisión turca. Las oportunidades laborales, la distancia geográfica, la exigencia de sus respectivas carreras, eso significó el final de la historia. La separación física fue también el final de su supuesto amor. Aquí es donde entramos en la fase de las especulaciones más recientes, donde la imaginación y la fantasía se mezclan con la realidad y las evidencias se vuelven más difusas. Se rumoreó que mantuvieron contacto, que se veían a escondidas, que incluso intentaron mantener una relación a distancia, desafiando la separación y la distancia. Algunos medios turcos, siempre al acecho, publicaron supuestas fotos de encuentros secretos en Italia y Turquía, imágenes borrosas, capturas de momentos fugaces, que alimentaban la especulación y la intriga. Sin embargo, estas fotos nunca fueron confirmadas, la veracidad de estas imágenes siempre estuvo en duda, y la sombra del montaje y de la manipulación mediática siempre se mantuvo presente. Finalmente ambos actores siguieron adelante con sus vidas, construyendo sus propios caminos, forjando sus propios destinos. Can Yaman ha tenido un éxito rotundo en Italia, protagonizando varias series y películas, conquistando al público italiano y demostrando su versatilidad y su talento. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido triunfando en Turquía, protagonizando nuevas series que han cosechado éxitos de audiencia y reconocimiento crítico, y consolidándose como una de las actrices más importantes del país, una estrella indiscutible. Ambos han tenido otras relaciones, han rehecho sus vidas, han encontrado nuevos amores. Pero, ¿el recuerdo de su supuesta historia de amor quedó en el olvido? ¿O aún perdura en la memoria de los fans, en la intimidad de sus corazones, en el eco de sus miradas? La verdad probablemente nunca la sabremos con certeza. Quizás en algún momento alguno de los dos revele detalles, rompa el silencio, comparta su versión de la historia.
Pero hasta ahora, la historia de Can Yaman y de Meth Özdemir sigue siendo un misterio, un enigma que alimenta la imaginación y la curiosidad. Una historia llena de rumores, especulaciones, pistas, insinuaciones y sobre todo, de la magia del amor, de esa fuerza misteriosa que nos impulsa a soñar, a creer, a imaginar posibilidades. Y así, llegamos al final de este vídeo, de esta inmersión profunda en el universo de Can Yaman y de Meth Özdemir. Hemos repasado los momentos clave de esta supuesta relación, hemos analizado los rumores, las pistas, las declaraciones, los gestos, las miradas. Hemos viajado al apasionante mundo de Pájaro Soñador, explorando sus pasiones secretas, sus misterios ocultos. Hemos visto que la química que tenían en pantalla, esa conexión especial, esa chispa que encendía la pantalla, generó mucho más que fans, generó un verdadero huracán de especulaciones, de expectativas, de sueños. Es importante recordar que todo esto son rumores, especulaciones, y que no hay pruebas fehacientes de que Can Yaman y de Meth Özdemir hayan tenido una relación sentimental. Pero, ¿quién puede negar que la idea es fascinante? ¿Quién puede negar que, aunque sea una fantasía, nos encanta imaginar que sus personajes en Pájaro Soñador fueron un reflejo de una realidad secreta, de un amor que se gestó entre bambalinas, de una pasión que se mantuvo oculta al ojo público? La historia de Can y de Meth, real o imaginaria, nos recuerda que el amor, a veces, es un misterio, un secreto que se guarda en el corazón, una llama que arde en silencio. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Espero que hayan disfrutado del chismecito, de las especulaciones, de las fotos y las anécdotas, de la inmersión en el mundo de las telenovelas turcas. Si es así, no duden en dejarme sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo entre Can y de Meth? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? ¿Cuál es su teoría sobre lo que pasó entre ellos? ¿De qué otros temas les gustaría que habláramos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Sus comentarios son la brújula que guía este canal, el motor que impulsa nuestra comunidad. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que como ustedes, sienten curiosidad por el mundo de las telenovelas turcas y que como ustedes, adoran el chismecito y las historias de amor y de misterio. Y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos llenos de chismes, noticias, análisis y entretenimiento. Tenemos mucho que explorar, muchos secretos por descubrir, muchas historias por contar. El mundo de las telenovelas turcas nos espera. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura, por compartir su tiempo y su pasión. Nos vemos en el próximo con más chismes, más intriga y más sorpresas. Hasta luego, familia. Un abrazo enorme. Y a seguir soñando. Y a seguir creyendo en la magia del amor. Y a seguir descubriendo los secretos de las estrellas.